A nombre del Centro Cultural Inca Garcilaso, del Ministerio de Relaciones Exteriores, le damos una muy cordial bienvenida. Les agradecemos mucho por venir a esta presentación de este libro, España en Perú, 1796-1824. Tenemos la suerte de contar con Víctor Peralta, uno de los editores y también partícipe de esta publicación, que seguramente va a tener mucha repercusión ahora que estamos acercándonos cada día más a la conmemoración de nuestro propio bicentenario. La mirada que se da desde España a estos hechos creo que son cada día más valoradas y creo que cada día mejor entendidas también. Para nosotros, como digo, es una suerte contar esta vez con Víctor. Él es doctor en Ciencias de la Información y miembro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Madrid, España. Él es, además, licenciado en Historia por la Universidad Mayor de San Marcos. Tenemos la suerte de contar, además, con dos excelentes comentaristas, dos doctores en Historia, como son Susana Aldana y José de la Puente. Para todos los que de alguna manera tenemos que ver con esta conmemoración del Bicentenario y que estamos interesados, en mi caso casi como historiador aficionado, pero apasionado de la historia de esos años, creo que, como les digo, la simple revisión del libro, como comentaba con Víctor, esperemos que pronto se pueda editar en el Perú. Esa es una edición de España, seguramente él nos va a contar, pero creo que vale la pena que ediciones como estas se conozcan más, podamos conversar sobre ellas aquí en Lima y en el Perú en general, y espero que sirva a todos los que queremos entender un poco mejor la historia de nuestra propia independencia, ver las miradas nuevas que de alguna manera están surgiendo también en España sobre ella. Así que sin más, quería agradecerles a ustedes por la presencia, sobre todo a Víctor, que ha tenido la gentileza de decir, digamos, de pasarnos la voz, como se dice coloquialmente, al Centro Cultural para hacer su presentación aquí, y a todos ustedes muchas gracias por venir. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación a participar en la presentación de este libro, que, como ha dicho Alejandro, pues es un libro al que le damos la bienvenida de manera entusiasta, en un contexto en el que, quizá por la cercanía del Bicentenario también, están apareciendo una serie de contribuciones vinculadas con la independencia, a partir, además, de visiones novedosas. Digo novedosas pensando sobre todo en años, digamos, desde hace 10, 15, incluso 20 años, ¿no?, frente a visiones anteriores, y también esto, obviamente, a esto ha contribuido la celebración de los bicentenarios, pues, de tantas repúblicas hispanoamericanas, ¿no? Nosotros somos, en la celebración al menos, los últimos, ¿no?, cronológicamente los últimos, y evidentemente la celebración de otros bicentenarios ha contribuido a la publicación, pues, de una serie de contribuciones muy importantes, ¿no? De manera que yo creo que hay que celebrar este creciente interés por la independencia en su conjunto y por el hecho de que se están abordando nuevas perspectivas en torno al tiempo de la independencia, ¿no? Por ejemplo, temas referidos a la cultura política de la época, temas referidos al surgimiento del pensamiento constitucional a partir de la promulgación de la Constitución Liberal de 1812. De hecho, en torno al 2012 hubo muchas contribuciones sobre ello, ¿no? O también algo que es bien importante, la perspectiva realista en torno a la independencia, ¿no? En ese contexto, yo creo que el libro que hoy se presenta es un aporte muy original. El título es España en el Perú, 1796-1824, ensayo sobre los últimos gobiernos virreinales. Es editado por Víctor Peralta Ruiz y Dionisio de Haro. Y los autores que contribuyen en este libro son, en su mayoría, no todos, historiadores españoles o residentes en España. Por eso, antes de entrar en materia, quiero hacer referencia a otro libro vinculado con algunos de los autores de este. Me refiero a La independencia inconcebible, España y la pérdida del Perú, 1820-1824, que es un libro editado por Ascensión Martínez Riaza y que fue publicado por el Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, hará unos 4 o 5 años, no recuerdo, ¿no?, en el que se reunieron 5 trabajos, también escritos por historiadores españoles o establecidos en España, que en conjunto presentaron una muy original y muy sugerente visión acerca de la perspectiva española, la perspectiva realista frente a la, entre comillas, pérdida del Perú
en el contexto del denominado trienio liberal de 1820 y 1823 y el posterior regreso del absolutismo. Yo creo que este libro se conecta, ¿no?, con el anterior. Ese libro, el anterior, plantea la visión de la independencia desde las instituciones centrales de gobierno en la península ibérica y también desde las instancias gubernativas en el propio virreinato, ¿no? Y yo creo que ese libro es un fundamental aporte, repito, planteando la perspectiva realista de las guerras de independencia, que es muy útil para nosotros, que hemos estado acostumbrados a una visión tan nacionalista de la independencia, ¿no? El libro que ahora se presenta está referido al tiempo de los últimos gobiernos virreinales en su conjunto, pero también incluye aportes sobre la visión realista de la independencia, ¿no?, como veremos a continuación. El periodo que el libro comprende, de 1796 a 1824, encierra pues situaciones de cambio realmente cruciales, tanto en América como en España. Cambios referidos no solo a circunstancias políticas, sino también a la fisonomía de los grupos de élite, las relaciones de poder entre centros y periferias, la vida económica o los discursos y las prácticas políticas. Todo esto es ponderado en la introducción de los editores, de Víctor y Dionisio, en la que se precisa que las contribuciones reunidas en este libro pretenden entender, entre otras cosas, el impacto en el Perú de los cambios políticos sucedidos en España en el periodo mencionado. De este modo, teniendo como hilo conductor los últimos gobiernos virreinales, desde Ambrosio O'Higgins hasta José de la Serna, el libro estudia los cambios e innovaciones políticas, sociales y económicas a partir de las diversas estrategias empleadas por esos últimos virreyes para acatarlos o bien para contenerlos, ¿no? El libro está organizado, además de la introducción, en 6 capítulos. 2 de ellos están referidos a virreyes concretos. El primer capítulo, escrito por Jorge Chauca, dedicado a la gestión de Ambrosio O'Higgins, y el 5º capítulo, de Dionisio de Haro, que estudia el proyecto económico de José de la Serna. Además, por otro lado, temas intelectuales y relativos a la palabra impresa son tratados en los capítulos a cargo de Margarita Rodríguez y Margaret Najarro sobre la biblioteca ilustrada del intendente Francisco Muñoz y el capítulo de María Claudia Huerta sobre el impacto de la imprenta en la Guerra de la Independencia. Además, las influencias o resonancias de la Revolución de Mayo en el Perú son materia del trabajo de Víctor Peralta y el libro concluye con la contribución de Ascensión Martínez Riaza sobre las justificaciones planteadas de regreso en España por los ayacuchos, que como se le llamó a los generales realistas derrotados que llegan a España y bueno, buscan evidentemente situarse en un contexto complicado, ¿no? Y ese artículo de Ascensión es un poco el colofón, ¿no?, porque es el final cronológico de todo, ¿no? La figura del virrey Ambrosio O'Higgins, que es materia del primer capítulo, y en particular su labor en el Perú, había generado hasta hace poco una atención menor en los historiadores, en comparación con su protagonismo en la historiografía chilena, antes fue gobernador de Chile. El texto de Jorge Chauca pone de relieve la importancia de la labor de este virrey en el Perú como modelo de gobernante ilustrado. Su gestión respondió a la meta del denominado buen gobierno ilustrado, apoyado en su previa experiencia chilena y caracterizado por un evidente espíritu pragmático. A partir del análisis de fuentes muy diversas, una de sus más importantes conclusiones es la de resaltar la preocupación de ese virrey por el mantenimiento de la justicia, aspecto que nos recuerda lo que se entendía como la misión central del gobernante en el antiguo régimen, dar a cada uno lo suyo a partir de la identificación del gobierno precisamente con la justicia. Durante la mayor parte del tiempo colonial, pues el rey y el virrey eran, ante todo, o sea, el origen de su autoridad era el administrar justicia. Por eso el mantenimiento de la paz social fue una de sus metas más claras, no solo para conservar la autoridad virreinal, sino también para garantizar su continuidad. O'Higgins planteó el desarrollo armónico del virreinato a partir de los principales criterios establecidos por la Ilustración española, entre comillas, cambio y no revolución, mejoras y no rupturas. Por eso puso especial interés en las políticas desarrolladas con respecto a la población indígena, buscando una integración más efectiva y el uso de estrategias persuasivas con ellos. La otra gran preocupación fue la de hacer posible la defensa de un espacio territorial que denominó como colosal, sobre todo en lo referido al cuidado de las costas, en un contexto internacional muy alterado por las rivalidades europeas de los imperios en expansión. El dominio del Océano Pacífico, del Mar del Sur y de sus prolongaciones australes era clave, entendido como, entre comillas, antemoral de la conservación del Perú, ¿no? Entonces el libro se inicia con esa visión de la figura y de la obra del virrey O'Higgins.
La Serna es el otro virrey al que este libro dedica un estudio específico. A diferencia de O'Higgins, con relación a la Serna se fija la atención en un punto específico, su proyecto económico. Y este es el tema de la contribución de Dionisio de Haro, el proyecto económico de la Serna en un contexto bélico complicadísimo. Asunto crucial, teniendo en cuenta la guerra en la que estaba inmerso, escenario radicalmente distinto del que vivió casi 2 décadas antes O'Higgins. Dionisio nos ofrece muy interesantes reflexiones sobre el crítico panorama que tuvo que afrontar la Serna y las dificultades para aplicar las premisas liberales en el ámbito fiscal, en un marco de graves tensiones entre el gobierno virreinal y las élites locales, ¿no? Esas tensiones generaron gravísimas dificultades para el virrey, y Dionisio pone atención en la política fiscal y monetaria que buscaron dar estabilidad y consolidar un gobierno nacido de la guerra y empujado por la urgencia, como dice él, ¿no? El texto es muy interesante, presenta la economía virreinal y luego plantea cómo la Serna pudo realmente hacer una reforma fiscal en el año 1823, gracias a los éxitos bélicos de los realistas desde el gobierno del Cusco. Y esto es bien interesante porque el año 23, como ustedes saben, es un año tremendo, terrible para los patriotas, y allí se ve cómo, digamos, gobernar Lima o dominar Lima no era dominar el Perú, a diferencia de lo que creyó equivocadamente San Martín, ¿no? Es decir, esas victorias militares realistas permitieron que el año 1823 fuera propicio para hacer una reforma fiscal desde el gobierno virreinal asentado en el Cusco, y desde el Cusco la Serna pudo manejar un territorio bastante extenso a partir de las riquezas de los yacimientos mineros del Alto Perú y también casi todos los del Bajo Perú, ¿no? Entonces, esto es interesante para entender también el lado realista, ¿no?, de la guerra y lo que pudo hacer el gobierno virreinal en el Cusco, ¿no? El texto de Víctor Peralta, ya que hemos hablado de San Martín hace un momento, ¿no?, el texto de Víctor Peralta se refiere precisamente a las resonancias de la Revolución de Mayo en el Perú, poniendo de relieve el carácter hispanoamericano de la independencia, al igual que la importancia de poner atención en las denominadas historias conectadas. Esto es crucial para dejar de lado las visiones extremadamente nacionalistas que han estado antiguamente, bueno, y no tan antiguamente también, tan en boga. Víctor se propone demostrar que las ideas del juntismo bonaerense fueron no solo conocidas y discutidas en el Perú entre 1810 y 1821, sino también puestas en práctica en algunos casos. Plantea la notable repercusión simbólica y bélica de la Revolución de Mayo, que se puede notar en variados aspectos. Por ejemplo, la rebelión de Huánuco de 1812, los escritos de Fernando López Aldana, la rebelión de Payardele en Tacna en 1813, entre otros casos. Víctor se refiere también al famoso Plan del Inca del Congreso de Tucumán, referido al restablecimiento de la monarquía incaica, y reflexiona en torno a lo que habría pasado en Charcas y en el Perú si ese plan hubiera prosperado. Menciona también la trascendencia de la figura de José de la Ribagüero y Sánchez Boquete y el impacto de la publicación de sus famosas 28 causas en Buenos Aires en 1818, ¿no? Aquí el impacto es más bien de una publicación peruana en Buenos Aires. La vida de Ribagüero, con las muy variadas vicisitudes que tuvo que afrontar, es un reflejo de los anhelos, de las incertidumbres, de los temores de esos tiempos tan dramáticos. Es uno de los personajes más importantes de la época de la independencia y llama la atención que no haya muchos trabajos sobre él, aunque pronto veremos, me parece, publicada la biografía política de Ribagüero a cargo de Elizabeth Hernández, ¿no?, que tengo entendido que el Congreso va a publicar pronto, ¿no? Volviendo al libro, la historia intelectual está también presente. Margarita Rodríguez y Margaret Najarro reflexionan sobre la biblioteca ilustrada de un intendente con una vida interesantísima, Francisco Muñoz y San Clemente. Este personaje era un agente imperial cuyos servicios se desarrollaron en varios continentes, a partir de lo cual pudo hacer planteamientos referidos al conjunto de la monarquía hispánica. Además, demuestran el vínculo entre su biblioteca y su recorrido por diferentes espacios geográficos. Sirvió en España, sirvió en África, sirvió en Filipinas y sirvió en el Cusco, ¿no? O sea, realmente digamos, tuvo una conciencia imperial, podríamos decir, ¿no? Le tocó servir en el Cusco en un contexto de gran tensión política y a la vez su experiencia de vida le llevó a entender los problemas americanos en el contexto global. Por ejemplo, era muy consciente del papel creciente del Océano Pacífico en el escenario de las rivalidades internacionales y fue un típico representante de los ilustrados españoles de tiempos de Carlos IV, quienes, si bien temían que la filosofía moderna pudiera
atacar al cristianismo, eran a la vez partidarios de la reforma social y educativa con el fin de alcanzar el progreso a través del desarrollo de la ciencia. Por ejemplo, él se esforzó por lograr que la vacuna contra la viruela llegara al Cusco y a la Sierra Andina, y fíjense qué interesante, dispuso que tras su muerte su cuerpo fuera disecado para que los médicos y científicos pudieran estudiar la enfermedad que lo llevó a la tumba, ¿no? O sea, tenía un gran interés por la ciencia definitivamente, ¿no? Otra contribución referida a la historia intelectual es la de María Claudia Huerta, exalumna de la Pontificia Universidad Católica del Perú, quien estudia el impacto de la palabra impresa durante la Guerra de Independencia. Este es un tema que ha sido poco estudiado, y lo que este texto demuestra es que los impresos tuvieron una influencia directísima en la guerra, independientemente de que las noticias se propagaban sobre todo de manera oral. En ese marco, la prédica sacerdotal fue especialmente importante. Muchos sacerdotes tuvieron gran capacidad para transmitir los mensajes subversivos impresos, y algunos incluso llegaron a escribir manifiestos propios en esa misma línea. Obviamente hubo también sacerdotes que hicieron lo propio en favor de la causa realista. Por otro lado, las gacetas de la época y la prensa en general demostraron también su fuerza en la transmisión de las ideas independentistas. Pero la pregunta clave que María Claudia plantea es la siguiente: ¿cómo medir el impacto real de esta palabra impresa? Ella considera que la mejor manera es la de analizar si esos textos obtenían respuesta en el bando contrario. Igualmente, analizando las reacciones de las autoridades realistas ante esas publicaciones o revisando la legislación que en torno de ello se producía. Todo eso lleva a esta autora a reafirmar que la guerra no solo se desarrolló en los campos de batalla, sino que también hubo una guerra de palabras, y esa guerra de palabras generó también una transformación en la industria tipográfica peruana y en las prácticas de lectura de la sociedad. Y luego llegamos al llamado colofón, lo que yo he llamado colofón, en fin, que es un gran colofón en realidad, ¿no? Que es el último capítulo, el trabajo de Ascensión Martínez Riaza, que estudia cómo los antiguos generales realistas, derrotados en Ayacucho, buscaron justificarse de regreso en España. El texto nos introduce en los azarosos itinerarios de regreso de varios de esos generales y en sus propósitos de reivindicación. En ese contexto aparecen las discrepancias y desacuerdos entre ellos, que afloran en los textos que van escribiéndose, siendo los protagonistas principales los generales Canterac y Valdés. Fueron diversas las versiones y las justificaciones planteadas por ellos para explicarle al monarca las razones del fracaso en la, comillas, desgraciada batalla de Ayacucho. Si bien no lograron llegar directamente al rey, al menos pudieron continuar su carrera militar. De hecho, Fernando VII contó con ellos para luchar contra sus enemigos liberales y contra sus enemigos absolutistas radicales a partir de fines de la década de 1820 y en la década siguiente también. O sea que, digamos, en medio de todo se lograron situar nuevamente allí, ¿no? Debo destacar que varios de los autores de este libro, como los propios editores, Víctor y Dionisio, al igual que Ascensión, pertenecen a un grupo de investigación que desde hace varios años estudia de modo muy serio diversos aspectos de la historia peruana del tiempo de la independencia y también del propio siglo XVIII. Y precisamente antes de terminar, quiero aquí destacar la trayectoria peruanista de otro de los miembros de ese equipo, Alfredo Moreno Cebrián, a quien debemos importantes estudios que nos han servido, como todos sabemos, sobre todo para entender mejor el siglo XVIII peruano. Alfredo no escribe en este libro, pero este libro justamente está dedicado a él en reconocimiento a su sólida trayectoria peruanista, que es de justicia recordar también esta tarde. Y por todo eso, pues felicitaciones, Víctor, y en tu nombre a todos los autores del libro. Gracias. Ven, eso es lo que me resulta fascinante cuando uno tiene un buen libro. Escucho lo que dice aquí José y me doy cuenta que, habiendo yo leído lo mismo y teniendo la misma información, podemos sacar algo distinto. Eso me parece lo máximo, en realidad, y es la muestra para mí, a no dudar, de que estamos ante un buen libro. Me encanta presentar un libro, porque permite celebrar el esfuerzo, el tesón y el trabajo que un investigador realiza, sobre todo cuando se presenta un libro de historia, que nos ofrece no solo nuevos conocimientos, sino sobre todo nuevas y diferentes perspectivas para pensar las temáticas y las investigaciones realizadas. Y por cierto, mucho más aún, cuando el libro de historia es de un entrañable amigo, como es Víctor Peralta, para mí. Conocido y reconocido historiador, quien con otro importante historiador como Dionisio Haro nos ofrece hoy España en el Perú, 1796-1824,
Ensayo sobre los últimos gobiernos virreinales. Han visto la carátula que está tanto abajo y por aquí están circulando los libros ya. Mi amistad es una ventaja porque puedo decir abiertamente que el libro refleja por completo al menos al autor que conozco. España en el Perú es un título tan somero y tranquilo como suele ser Víctor, tan humilde con la profundidad y densidad de su conocimiento que simplemente engaña. España en el Perú, nada más. Víctor Peralta habla y pareciera poco, y sin embargo suele ser tan denso. Engaña. Y no solo el título, como bien ha dicho también José de la Puente, el prólogo también lo refleja, que me corrija. Simple, claro, directo y conciso. Puntualiza el tema y lo ofrece, no lo impone. Para los que conocemos a Víctor pareciera decir, como siempre, lee y conversamos. Y ahí, con la fuerza del discurso de los editores-autores, se comienza a exuberar. No miento. ¿Por qué solo 6 artículos? ¿Por qué no más? ¿Para cuándo la segunda parte? ¿Por qué no se revisa todo el periodo? ¿Por qué no repensar lo conocido con esta perspectiva? Fue mi reacción. Pongo de testigo a Víctor. Realmente es interesante pensar un reclamo profundo que nace de lo goloso que se vuelve uno cuando lee un trabajo de tan buena calidad. La etapa, por cierto, es muy conocida. Hemos escuchado a José, la vuelta del siglo XVIII a los primeros años del Perú independiente. Acá incluso Claudia ha presentado todo un texto que también abre campo. La línea de reflexión de este libro, sin embargo, resulta subyugante porque cual carambola, la bola de pensamientos e ideas que produce acierta en el punto crítico y trae abajo el edificio que uno pensaba hasta este momento sólidamente construido. Lo trajo abajo. Y eso es un gran logro del libro, llevar suavemente a pensar y repensar lo vivido, lo producido y lo trabajado. Sí, sabemos de las reformas borbónicas que marcaron la ruta sobre la cual se explayó el proceso emancipador de inicios del siglo XIX, pero con este libro, más allá de los hechos, las palabras, las revueltas, se cuenta con un panorama real, un universo de acciones, de sujetos concretos que vivieron la etapa y que fueron construyendo en su vivir ese proceso que hoy llamamos abstractamente independencia. Una riqueza del libro que se hace presente desde la misma forma. No son múltiples artículos divididos en partes, sino que la relación es un capítulo, un artículo. Por tanto, 6 capítulos, 6 artículos. Un trabajo sólido, pensado y editado a 2 manos. No es tan solo una coordinación que cuaja en un libro, en el que los autores envían un texto que recoge un tema, que se revisa, se edita y se publica, sino que en este caso se ve que hay una sutil comunicación entre los capítulos-artículos, una suerte de interacción que responde a un proyecto de trabajo que ha reunido a los investigadores y que también José ha levantado. Trabajar en conjunto una temática enriquece realmente lo que se puede ofrecer. Cual abanico en que cada hoja es independiente, pero solo sirve a plenitud si están unidos, los autores de este libro ofrecen un universo histórico donde hay claramente 2 ejes, porque hay 2 manos. El primero, que se centra en el pensar y en los libros que expresan la teoría que en el momento lo guía, es decir, a fines del siglo XVIII y inicios del XIX, y el segundo, que adecuadamente fundamenta minuciosamente la realidad política, económica y militar de la época. El balance es perfecto. Del primer eje encontramos 3 artículos que se interesan por lo que se lee y conoce a través de los libros. Margarita Rodríguez y Margaret Najarro estudian la biblioteca del intendente Francisco Muñoz y San Clemente, la que lo acompaña en su devenir americano y que condiciona la actividad de esta autoridad en el Cusco en 1800. Desde este ejemplo se puede responder con María Claudia Huertas que sí, los libros también pueden causar una revolución por la fuerza de lo que impulsan y el poder de la letra impresa que consolida el
el poder de la oralidad en sociedades como la nuestra. Una combinatoria que potencia la construcción de una arena de pensamiento, una arena ideológica, donde no solo están los principios, sino también el pensamiento político y su expansión en un territorio tan amplio como la Sudamérica del Imperio Español. Con Víctor Peralta vemos cómo, desde este pensar y vinculado a procesos humanos, políticos, económicos y sociales, se abren nuevos espacios de poder como Buenos Aires, que se constituyen en abierta oposición a los poderes tradicionales, primero de Lima y luego incluso de España. Los corazones y las mentes se ganan menos con economía que con sueños, ideas, sentires y voluntades. La importancia del accionar y el actuar de las autoridades, cuyas ideas construidas desde los libros y el pensamiento calan en el conjunto social, lo llevan a actuar y tienen una capacidad de arrastre que, para bien o para mal, se constituyen en patrones guías del comportamiento social. La ideología es importante, como el de las Cortes de Cádiz, los proyectos sobre los incas, pero también el pensamiento de la gente común, de la calle, que cala incluso en las posiciones del pueblo. Aquí engancha, embona, diríamos, con el segundo eje, de verdad, de manera muy interesante. Embonan los dos ejes. Nuevamente 3 artículos que recuperan el accionar burocrático y el sentir de las autoridades que, representando a España, enfrentan la realidad sudamericana. Sí, se busca controlar y recontrolar, pero no es simplemente repetir lo conocido, sino que se ofrecen pruebas visibles de la fuerza del imperio y su capacidad de resurgir, o intento de, cual ave fénix de sus cenizas. Jorge Chauca nos demuestra cómo, contra lo pensado, la burocracia española es lo suficientemente plástica como para aceptar y posicionar a un virrey como O'Higgins. Su apellido lo dice todo. Por cierto, no es inglés, sino irlandés, no es lo mismo. Y todos sabemos que en realidad refleja la capacidad de reinvención de imperio, de antiguo régimen, como el de monarquía hispánica. No es, si ustedes quieren, la rigidez y la cuadratura de la monarquía francesa absolutista. Es mucho más plástico el asunto. Buscan subsumir un pensar diferente, un pragmatismo distinto, el del virrey, el de Muñoz y San Clemente. Así que reestructurar todo lo que vienen a ser las líneas del funcionariado, que yo sé que es algo que también le interesa mucho a Víctor Peralta. No creo que sea casual que por un lado esté O'Higgins en Lima y casi en paralelo el intendente Muñoz implica o supone un ascenso de Manila al Cusco y que poco después, como señala Dionisio Haro, se encuentra el proyecto económico del virrey La Serna, en el que las medidas que lleva a cabo buscan potenciar un comercio en pleno proceso de descomposición, entretejiéndolo con la modernización de las políticas monetarias y fiscales, aplicando, diríamos hoy, recetas conocidas. Realizar un liberalismo imperfecto que, sin embargo, pudiera dar estabilidad y consolidar a un gobierno nacido de la guerra y empujado por la urgencia. Las famosas recetas. Podemos imaginarnos cómo se intentó aplicar recetas económicas que frenasen la violencia política y que respondieran a una urgencia visible, pero no comprendida. Reflexionar el hoy desde el ayer, aunque no el ayer de hoy desde el hoy, eso que quede claro. Sabemos que es muy difícil frenar los cambios y sabemos la fuerza del conservadurismo que emerge del temor a lo diferente. Lo vivimos en el Perú. Salir de la zona de confort, socialmente hablando, es muy difícil y casi sin darnos cuenta podemos comprender los graves momentos del cambio que vivió la monarquía en sí y, por tanto, España en el Perú. Porque los procesos de cambio suponen crisis. El juego del tiempo y del historiador en el tiempo, una línea que nos lleva a conocer el ayer y a pensar el hoy como solo historiadores muy entrenados pueden hacer.
y en el libro es visible esa experiencia, pues el trasfondo sutil remite a ese juego. Por eso el broche de oro, y concuerdo con José Martínez Riaza, con un tema poco conocido, el destino de aquellos que pelearon por el rey y perdieron, el devenir de los ayacuchos, que probablemente refleje la realidad de tantos que abandonaron estas tierras y regresaron a las españolas. Militares marcados por la experiencia y la pérdida americana, que se transitaron entre órdenes convulsos, porque no solo era acá, también el desorden, el cambio, la crisis estaba en España. Transitaron entonces entre órdenes convulsos de la colonia a la metrópoli y que finalmente verían validada su experiencia por Fernando VII ante la necesidad de ayuda frente a lo que se consideraba peor, los liberales y los ultra absolutistas. Realmente el libro hasta el hoy nos permite pensar. Un libro que ciertamente ofrece un suave pero decidido y renovado aire histórico que tiene como característica más saltante a Víctor Peralta, al equilibrio entre los artículos y entre lo que ofrece. Un libro que centra su fuerza en la revisita de temas que aparentemente son conocidos, pero que se abren totalmente nuevos o bajo unas nuevas perspectivas, simplemente porque nos ofrecen nuevos supuestos desde los cuales pensarlos y repensarlos. España en el Perú es un libro innegablemente necesario de leer. Gracias. Bueno, buenas noches. Primero quiero agradecer al Centro Cultural Inca Garcilaso del Ministerio de Relaciones Exteriores por la invitación para presentar este libro aquí en Perú. El libro se va a presentar en España en octubre, probablemente también con el apoyo de la Embajada de España, ¿no? de Perú en España. Entonces, creo que esta primera etapa de divulgarlo aquí en Lima me ha parecido fundamental, convocar a dos entrañables colegas, pero sobre todo grandes amigos de trayectoria, de colaboración y de amistad, una amistad realmente sincera creo que sigo cultivando y me place tenerlos aquí como comentaristas. Yo les agradezco realmente a los dos sus comentarios, han sido precisos, prácticamente están dando el mensaje que quiere transmitir realmente la obra, ¿no? Es una obra colectiva donde intervienen varios autores con sus propias perspectivas metodológicas de análisis y ambos pues lo han reflejado muy bien. Primero quiero comenzar señalando que el libro es el resultado de un proyecto de investigación que empezó en 2016 y que acaba de culminar a fines de 2018. Son los proyectos I+D en España que solamente duran 3 años. Y hemos producido como unos 20 trabajos entre publicaciones en revistas o obras colectivas, ¿no? Este es el insumo final, digamos, de toda la colaboración. Entonces representa más o menos la cuarta parte de lo que hemos estado investigando. Y también nos hemos nutrido de colaboraciones de jóvenes o jóvenes investigadoras, sobre todo María Claudia Huerta y Margaret Najarro, que desde Perú han generosamente colaborado con la edición de este trabajo y que también han aportado una metodología, creo, innovadora y que ha enriquecido todavía más lo que nosotros pudimos producir dentro de esta obra. Como van a ver, yo creo que el principal, la principal característica o peculiaridad de este libro es la diversidad metodológica. Tienen trabajos relacionados con la historia económica,
que es el de Dionisio de Haro sobre el virrey La Serna. Él prácticamente nos demuestra cómo la fortaleza del virrey en el Cusco no está derivada solamente de su estrategia militar, sino como consecuencia de eso, también del manejo de una política hacendaria bastante dúctil y hábil en los términos que permitía el liberalismo español en ese momento, que le permite controlar una región prácticamente utilizando no solamente los centros mineros que logra conquistar, sino también las zonas portuarias, o sea, el comercio mercantil a través de diversos espacios, como el de Arequipa, y el control de la audiencia de Charcas, que le permite prácticamente usar estos recursos como materia básica de su estrategia económica y militar, más que los cupos forzosos o voluntarios que exigía normalmente este tipo de prácticas, ¿no? Esa creo que es la novedad de la historia económica que nos proporciona Dionisio de Haro. Por la parte de Ascensión Martínez tenemos la contribución de la historia militar. Como han mencionado aquí mis dos colegas, ella lo que hace es fundamentalmente centrarse en la trayectoria de los ayacuchos, fundamentalmente los que acompañaron a La Serna en la batalla de Ayacucho y en la capitulación de diciembre de 1824, y sobre todo ver cómo ellos cuando regresan a España se ven realmente entre la espada y la pared, porque no solamente tienen que dar cuenta de esta derrota ante al rey Fernando VII, convertido otra vez en absolutista, sino también tienen que enfrentarse a una especie de lobby, a un lobby contrario a ellos que lo manejan los pezuelistas, una especie de venganza, una especie de rastia que se practica en Madrid para castigarles, ¿no? Entonces, Ascensión Martínez con gran destreza, porque realmente también su manejo del tema es fundamentalmente narrativo, pues nos muestra claramente cómo es este tipo de asunto llevado a la práctica en relación con este enfrentamiento ya no ideológico, sino incluso ya personal entre La Serna y Pezuela ya en Madrid. Entonces tenemos la historia económica, tenemos la historia militar, tenemos la historia regional mezclada con parte intelectual, que es el trabajo de Margarita Rodríguez y Margaret Najarro. Margarita Rodríguez es quizás poco conocida en Perú, pero realmente es una gran historiadora del estudio de la ilustración. Ella se especializó con su tesis doctoral sobre el estudio del mercurio peruano como una generación que prácticamente no solamente era fruto del criollismo, de la sociedad amante del país y del ánimo ilustrado de un virrey como Gil de Taboada, sino también fue producto de una política imperial venida desde la metrópoli de hacer una ilustración utilitaria para beneficio del imperio español. Entonces su trabajo en un principio fue concentrado en esta ilustración limeña, ahora ha pasado a comprobar en qué medida esta ilustración se proyecta en el Cusco. Y en el trabajo en conjunto con Margaret Najarro, pues ella trata de demostrar cómo a través de esta figura de este intendente Francisco Muñoz San Clemente, se refleja en cierto sentido ese cambio también de paradigmas en el tema de la mentalidad de un funcionario que va a estar alimentada también por su experiencia previa en otros lugares como Manila y la formación de una biblioteca realmente muy nutrida, ¿no? Ese es el eje del análisis de ambas autoras, es fundamentalmente la biblioteca de este intendente, y llega ella, por ejemplo, a demostrarnos cómo el manejo de autores tan novedosos o incluso hasta luego puesto bajo la lupa por la Inquisición, como por ejemplo Francisca Amari Borbón, que había escrito un libro feminista del siglo XVIII, pues él lo tenía en su biblioteca, ¿no? Había leído también a Adam Smith, había leído a algunos ilustrados escoceses y franceses. Y sin embargo, cuando le toca enfrentar problemas de lo cotidiano, locales en el Cusco, su comportamiento es distinto al que tiene con respecto a lo que uno puede pensar se deriva de una persona ilustrada que tiene ese tipo de biblioteca.
Entonces, ellas, a partir, por ejemplo, del problema de 1805, de la conspiración de Aguilar y Ubalde, o, por ejemplo, de la crisis de 1808, cómo ello afecta en el Cusco, él, siendo intendente, pues actúa de una manera bastante, lo que podríamos llamar contemporáneamente conservadora, ¿no? Es decir, todo ese bagaje intelectual que tenía, lo relega ya en su actuación práctica. Y entonces, pues creo que es un aporte clave, porque realmente para estudiar el Cusco en esta coyuntura realmente tenemos muy pocas fuentes. Hay que idear, hay que ver algún tipo de forma de entrar a este análisis de la coyuntura, como sí la conocemos ya casi muy bien para el caso de Lima o el norte de Perú. Pero creo que ellas pues ensayan un trabajo que seguramente van a continuar dándonos novedades con respecto al impacto de la Ilustración y de las reformas borbónicas en el Cusco. Este es el tercer trabajo. El trabajo de Jorge Cháucar yo lo inserto dentro de una especie ya de historia más bien biográfica, ¿no? Es el retorno de este tipo de práctica historiográfica que realmente no se practica mucho realmente, ¿no? en nuestro medio, la biografía. Y creo que Jorge nos proporciona a partir de un bagaje prácticamente de fuentes, creo que utiliza hasta 20 repositorios para nutrirse de la trayectoria de Ambrosio O'Higgins en Perú. Este tipo de fuentes que él descubre le permiten mostrarnos a un personaje, como han mencionado aquí mis colegas, realmente también que sabe que tiene que hacer que tiene que seguir adelante con lo que se inició en Perú en los años de 1790, es decir, mantener la Ilustración, mantener las reformas borbónicas, dar algún tipo de contenidos utilitarios a ciertas políticas. Por ejemplo, él fomenta un hospicio de pobres que quiere convertir en una especie a través de ello, trabajadores que produzcan lino, ¿no? y algunos tipos de telas rudimentarias, de tal manera que está él enfrascado en una especie ya de movimiento ilustrado que surge en España en la época de Campomanes, ¿no? Cómo convertir a la vagancia en una forma más bien de actividad utilitaria, productiva, ¿no? Entonces eso es, por ejemplo, uno de los aspectos que Jorge destaca, entre los muchos que su artículo proporciona desde otro tipo de perspectivas. El artículo de María Claudia Huertas es prácticamente una entrada a la historia cultural muy interesante, ella nutriéndose de trabajos como el de Roger Chartier o Robert Darnton, que a veces polemizan entre ellos sobre la forma como se leía entonces los libros ilustrados y el efecto, sobre todo en el caso de la lectura, es decir, la importancia más que del productor de un libro, el del lector, ¿no? Incluso las personas que oyen estas lecturas, pues ella realmente nos traslada a un escenario como es la época del enfrentamiento entre la imprenta que trae la expedición libertadora de San Martín y la imprenta que tiene todavía bajo su control el gobierno realista. Pues ella nos trae todo creo que un enfoque bastante novedoso sobre cómo tratar este tema del impacto de la palabra, el efecto subversivo de la palabra escrita en el Perú de la transición del virreinato a la república. Y finalmente mi trabajo tiene que ver más con una historia que yo llamo transfronteriza. Es decir, propongo aquí que para romper esa estructura de lecturas parroquiales que a veces tenemos, de enzarzarnos en el estudio de nuestra historia a partir de nuestra propia frontera actual incluso, pues es más bien leer la historia peruana a partir de las realidades aledañas al país, a la realidad, ¿no? A la realidad peruana. Por ejemplo, en mi caso, yo creo que el virrey Abascal, si bien decía
en su memoria de gobierno, bueno, yo pude contener la Revolución de Mayo. Es uno de mis grandes logros es haber impedido el contagio de estas ideas en el Perú. Y eso no es cierto. Uno cuando lee realmente la Gaceta de Buenos Aires, cuando lee los impresos que circulaban no solamente en la zona del Río de la Plata o en la audiencia de Charcas, sino también en la zona del sur de Perú, va a darse cuenta que realmente el influjo de la Revolución de Mayo, es decir, sus grandes idearios, o sea, el logro de la libertad civil, la lucha contra la arbitrariedad o incluso el manejo de un lenguaje indigenista que incluso entronca con el reclamo del retorno de una dinastía inca al poder. Todo este tipo de valores, lo que llamaba Tulio Halperin-Dongue la ideología revolucionaria de Mayo, pues entró al Perú y se difundió. Y realmente es parte también esto de nuestro conocimiento historiográfico, el hecho de que realmente Perú no estuvo aislado, no hubo solamente el liberalismo hispánico, que es lo que yo siempre he estado estudiando, sino que ese liberalismo hispánico, producto de las Cortes de Cádiz, también fue, en cierto sentido, afectado por este lenguaje revolucionario que llegaba desde el sur. Pues creo que todo este tipo de enfoques metodológicos, para terminar, pues me parece que proporcionan una idea clara de cómo este libro proporciona un insumo académico que creo que es importante y ojalá, como he conversado antes con algunos colegas, pues se pueda realmente también reeditar en Perú en otra editorial, porque el problema del libro español es que es difícil traerlo aquí. Sobre todo una edición como hace Marcial Pons, que tiene ya una larga tradición en producción de libros académicos, de todo, no solamente de historia, sino en general del área de humanidades, prácticamente no se pueden tener en Perú porque su costo es muy alto. Traerlos implica pues también, en fin, cargar con un peso realmente que uno finalmente ya va teniendo la edad de que realmente ya no puede cargar todo lo que antes cargaba, ¿no? Entonces, que se tiene que realmente ver que estos trabajos se puedan divulgar a través de otro tipo de medios. Yo también ofrezco el PDF de este trabajo. A quien quiera me puede mandar, me puede pedir mi correo electrónico y yo con todo gusto le puedo enviar el PDF del texto. Creo que entonces, para concluir, este tipo de trabajos le hemos titulado Los últimos gobiernos virreinales, porque creo que estudiar el virreinato como un ente institucional es fundamental para entender también la independencia peruana. Como saben, el virreinato, la idea de virreinato surgió en la época de los Austrias, apenas en 1542, ¿no? Se establecieron en nuestro territorio. Y entonces era una estructura institucional que se correspondía con lo que se llama el gobierno polisinodial. En España se llama esto por esos gobiernos en los cuales las instancias institucionales que se crean no solamente en América, sino en Europa, operan en torno a una matriz metropolitana como es Madrid, en este caso, pero también tiene sus márgenes de autonomía. Entonces, ese sistema polisinodial se mantuvo hasta la época en que llegaron los Borbones y sobre todo se estableció la nueva planta de gobierno en 1714. Paradójicamente, los Borbones hicieron sus reformas institucionales más importantes en la propia metrópoli. Es lo que se llama el establecimiento del sistema ministerial, que reemplazó al polisinodial. Pero, sin embargo, mantuvieron para los territorios hispanoamericanos la estructura del virreinato, es decir, respetaron la estructura jerárquica más alta establecida por los Austrias. De hecho, a lo largo del siglo XVIII, como saben, se crearon más virreinatos. Se creó el virreinato de Nueva Granada y se creó el virreinato del Río de la Plata, que desgajó el área del virreinato peruano. No obstante eso, el virreinato siguió siendo el eje de funcionamiento de las instituciones peruanas. Y este virreinato fue solo cuestionado por la Corte de Cádiz
sobre todo en la Constitución de 1812, cuando se dejó de hablar de virreinatos y se habló de diputaciones provinciales. Y el virrey pasó a ser el jefe político de la Diputación Provincial de Lima. Es decir, fue un año prácticamente en que no hubo idea de virreinato. Sin embargo, cuando vuelve el absolutismo en 1814, otra vez se establece la idea del virreinato y ya hasta lo que ocurre en la independencia en 1821 y después en el 24 se acaba el gobierno virreinal del Cusco. Entonces tenemos una estructura que prácticamente, salvo un año, estuvo vigente. Y el hecho de no estudiar esta institución en sus estructuras internas, en su forma de gestar su relación con la metrópoli, por ejemplo, el tener tan pocos trabajos sobre las audiencias, los cabildos, las intendencias, los corregimientos, las subdelegaciones, prácticamente un desconocimiento muy grande sobre este tema, pues creo que amerita poder otra vez plantearnos qué es un virreinato, cómo estos gobiernos virreinales realmente son los ejes fundamentales de actuación de las instancias españolas en una gestión prácticamente coordinada con la metrópoli. Y en la medida en que nosotros comprendamos esto, creo que va a enriquecer nuestra comprensión de la independencia. Bueno, yo dejo de momento aquí esta intervención porque creo que seguramente habrá preguntas del público, no solo a mí, sino probablemente también a los comentaristas, entonces yo quisiera quedarme aquí. Gracias. Muy buenas noches con todos. Yo vengo de Ica, soy doctor en historia, pero por San Marcos, ¿no? Y vine coilusionado para comprar el libro, pero me voy frustrado. Bueno, le voy a dejar mi correo para que, como usted ha hablado de que lo puede mandar. Interesante el libro, ¿eh? Me voy contento, al menos lo he escuchado y ojalá que mi chip no me traicione cuando haga el resumen. Me parece un libro diacrónico, que algunos historiadores en la periodización de la historia del Perú, en ese tiempo que lo enfocan, tratan de la etapa de crisis, descomposición, disgregación del virreinato, y que otros lo consideran como una etapa de la independencia que comienza de 1780 con Túpac Amaru a 1824 o 1826 cuando se va el dictador. Usted ha hecho un buen análisis de dividir el libro en historias pequeñas, diríamos. Y mi pregunta concreta, para no caer espeso, es, parece, pregunto ignorantemente, que han omitido la historia social de esos tiempos, porque ¿cuál era la situación de lo que llaman indio, nativo, indígena, andino, de los negros, esclavos, de los criollos, de los mestizos? Porque también había españoles pobres. Y parece, con todo respeto, que han olvidado la mejor de las historias. Lo que España aportó a la humanidad con el derecho de Indias. Creó un propio derecho con raíz de derecho de Castilla, que según mis profesores de derecho decían, en el derecho de Indias se adelantó mucha legislación actual del siglo XIX y XX. Muchas gracias. Buenas noches. La verdad es que tengo 500 preguntas, pero aprovechando que usted viene del otro lado del charco, quisiera hacer un par de preguntas nada más. Uno, ¿cuál fue la verdadera influencia de la Constitución de Bayona en la PEPA? ¿No? La otra vez conversando con historiadores, decían que eso es algo que no se ha estudiado mucho acá en el Perú. No sé si en España lo habrán trabajado. Y lo otro, en esas mismas reuniones, algunos hablaban sobre las colonias americanas y otros hablaban que no hay que decir las colonias, sino que hablar de los virreinatos americanos. Entonces, ¿cómo lo ven por allá, al otro lado del charco? ¿No? Gracias. Y por favor, si me da su correo también para el PDF.
Solamente una cuestión. Gracias. Algunos virreyes tuvieron una duración de gobierno respetable, otros fueron muy efímeros, cortos, ¿no? La pregunta es la siguiente: ¿cuál era el mecanismo burocrático para nombrar al virrey? ¿Se nombraba a dedo? ¿Cuál era el mecanismo que utilizaba la monarquía, ¿no? Buenas noches, muchas gracias por la conferencia. Me llamó muchísimo la atención ese aspecto que mencionó a la luz del ensayo de la doctora Martínez Riaza, de esta suerte de contraataque pezuelista, ¿no? Me gustaría, si fuera tan amable, que desarrolle un poco esa idea, porque me parece muy, muy interesante, ¿no? Muchas gracias. Bueno, gracias por las preguntas. Si mis colegas quieren intervenir también, con todo gusto. Yo solamente voy a ser muy breve, respondiendo a algunas de ellas. El libro tiene, a pesar de esa estructura que yo he mencionado, metodológica, de entradas específicas, 6 en total, tiene también la parte social, ¿ah? O sea, tiene una preocupación por la forma en que esto afectó no solo a las élites, sino al resto de los sectores sociales, ¿no? Y lo van a ver, si lo leen, que también ese tipo de lectura sintomática está presente. No hay un artículo, evidentemente, de historia social en los términos en que se está manejando ahora, porque creo que ya los trabajos que se están haciendo en otras especialidades están contribuyendo a eso, y nosotros nos interesaba, como digo, como un margen de 3 años de proyecto, ver la parte organizacional de los virreinatos, cómo estos se gestionaban a lo largo de un periodo de tiempo que más o menos son una coyuntura de 25 años, en el cual la pregunta central que se tenía que responder en el proyecto era hasta qué punto el virreinato peruano, la lealtad a la corona se mantiene en distintas coyunturas, ¿no? Que están marcadas por estas políticas reformistas que intenta la metrópoli, por ejemplo, desde las reformas borbónicas, donde se inserta la Ilustración, hasta el surgimiento del liberalismo hispánico, el retorno del absolutismo y el gran conflicto con los patriotas a partir de la expedición libertadora de San Martín. Entonces, ese era fundamentalmente el eje de trabajo. Y sin embargo, si uno quiere ver también aspectos sociales, pues también los hemos hecho, pero no aquí concretamente en este libro, sino en varios trabajos que, como he dicho, preceden a la publicación de este libro. Con respecto a Bayona, sí hay estudios actualmente en España, sobre todo los historiadores del derecho español, los constitucionalistas, están rescatando sobre todo el impacto de Bayona, sobre todo considerando que para ellos, para muchos de ellos, es prácticamente la primera constitución española, o sea, precede a la de Cádiz, y porque participaron representantes españoles y también hispanoamericanos en esa constitución. Fue mucho más avanzada incluso que la constitución de Cádiz, mucho más radical, pero sin embargo, pues, los emisarios que fueron enviados a América en nombre de la dinastía Bonaparte, que se había autoproclamado gobernante en España, pues todos fueron interceptados y fueron muertos, ¿no? Es decir, en América más bien la constitución de Bayona no se practicó, ni siquiera seguramente se conoció. Y respecto al tema de colonia y virreino o reino,
Nosotros hemos preferido no entrar a ese debate, que realmente me parece a mí es un tema que simplemente esconde aspectos de etiqueta, de envoltura, y que sin embargo no van al meollo del asunto, que es comprender estos gobiernos virreinales en su esencia. Cuando comprendamos recién eso, yo creo que recién podemos entrar con las etiquetas. O sea, realmente a nosotros no nos interesa, a mí personalmente no me interesa entrar a ese tipo de debate, porque es para mí realmente una pérdida de tiempo. Ciertamente desde los años de 1940 hay un lenguaje en España de usar la palabra reino para algunos aspectos. Uno de los más connotados americanistas, Guillermo Céspedes del Castillo, escribió el libro Los reinos castellanos de América, ¿no? O sea, él ya le dio esta categoría. Sin embargo, ese tipo de estructura, creo que él sí manejaba prácticamente una historia de la colonia muy amplia que le permitió decir esto, pero fue el más serio que planteó el término de reino, ¿no? Pero no se suscitó ningún debate en torno a este tipo de planteamiento. Y creo que entonces, pues yo creo que mientras no tengamos un conocimiento claro, como vuelvo a repetir, de esas instancias menores de un virreinato, poco podemos avanzar sobre este tipo de debate, y siempre vamos a caer en que uno es, en fin, conservador por decir reino, o es liberal de izquierdas por decir colonia, ¿no? Yo creo que es inútil para mí este tipo de debates. En cuanto al nombramiento del virrey, fundamentalmente lo hace el rey. Es decir, el rey es la única persona que puede nombrar un virrey y a un oidor, porque son prácticamente los magistrados más importantes de la América hispana, ¿no? Y por eso, pues, ellos son los únicos que pueden. El rey los puede nombrar y los puede destituir, nadie más tenía potestad. ¿Cómo era? ¿Era propuesta de alguien? No, es el rey el que, a partir de sus asesores, y el Consejo de Indias, exactamente, que recibe este tipo de sugerencias, ¿no? Y pues en algunos casos es también un efecto de estas políticas, como digo, de fortalecimiento de instancias centralistas, como por ejemplo la idea del ministerio, ¿no? Un ministro en el siglo XVIII también tiene tanta potestad como el Consejo de Indias para sugerir al rey el nombramiento de estos personajes, ¿no? Finalmente, me preguntaban sobre Pezuela, ¿no? Creo que este personaje todavía no tenemos una biografía de Pezuela que mencione, que hable tanto del personaje en Perú como en España, ¿no? Sí, existe Patricio Alvarado, ¿no? Ha trabajado tiene unas biografías sobre Pezuela, y creo que es él el que está un poco apuntando hacia una especie de tratamiento dicotómico, ¿no? De personaje, pero creo que Ascensión Martínez es la persona más autorizada para hablarnos de este tipo de personajes. De hecho, creo que ella va a venir ahora en noviembre a impartir una charla sobre precisamente el pezuelismo en el contexto de la independencia peruana. Entonces, creo que ella es la persona más idónea para darle una imagen de este personaje, ¿no? Más clara. Sí. Me pregunto, los virreyes necesariamente eran figuras que habían sido, digamos, jefes militares, o hubo algún virrey en esa época ilustrado, digamos, alguien que no necesariamente pasara por las armas. No era necesariamente una contradicción el ser un hombre de armas y con ser un hombre de letras, ¿no? El caso de Ambrosio O'Higgins es clarísimo. Es un personaje que antes de ser capitán general en Chile prácticamente fue uno de los grandes combatientes contra la población mapuche. Participó en varios parlamentos que se daban entre el gobierno chileno y esta población. Y eso le valió
ser nombrado capitán general en Chile. Y era también una persona ilustrada, es decir, tenía un conocimiento de actividades que se promovían desde la corona propios de Campomanes, Florida Blanca, es decir, era una persona que también conocía, entonces no había una contradicción, pero sí, evidentemente, es el primero que logra llegar al virreinato del Perú teniendo este tipo de dos actitudes, dos facultades, ¿no? Porque el Gil Tavoy Lemus, que le precedió, no tenía este tipo de bagaje militar, ¿no? Que sí lo tenía O'Higgins. Y Abascal también va a representar este tipo de confluencia entre un hombre de armas, un militar, y el hombre ilustrado, que trata por todos los medios de que esa ilustración se mantenga a pesar de las Cortes de Cádiz, ¿no? Del impacto de las Cortes de Cádiz. Entonces él va a promover, por ejemplo, va a censurar los periódicos liberales, constitucionalistas o doctrinarios, pero al mismo tiempo va a promover periódicos ilustrados en reemplazo de ese tipo de periodismo que él consideraba nocivo. Entonces, bueno, son ejemplos, ¿no? de esa práctica ilustrada. Ya Pezuela tiene menos una actitud ilustrada, es más un hombre de armas, y la Serna también va a representar más esa figura del hombre de armas, ¿no? Pero como ven, también todo esto es bastante relativo, porque ellos también se valieron de algunas instancias que les daba el propio o liberalismo o el absolutismo para implementar, digamos, acciones culturales encaminadas sobre todo para contener la revolución hispanoamericana, ¿no? Que sobre todo la que venía del Río de la Plata. Entonces, más o menos es un poco el panorama que tenía el virreinato. Si queréis intervenir, ¿alguno? ¿No? Frente al maestro, solo escuchamos. No. Bueno, pues, sí. Quería su opinión acerca del virrey La Serna, en términos, ¿cómo evalúa su lealtad en cuanto al Imperio Español? Porque hay quienes dicen que La Serna y sus liberales habrían sido desleales y traidores al Imperio Español. ¿No? Porque incluso dicen de que, por ejemplo, la batalla de Ayacucho pudo haber estado pactada, ¿no? Porque, o sea, no se entiende mucho cómo es que 9.000 soldados realistas no pudieron vencer a 5.000 patriotas que, bueno, eran extranjeros además, ¿no? Pero tenían solo un cañón contra 14 cañones, estaban posicionados en la parte alta del cerro, eran más diestros, tenían el triple de caballería, entonces dicen que, o sea, es como que pudo haber estado pactado. No sé, incluso en España les llaman los ayacuchos, que era sinónimo de traidor en aquella época. Y por eso dicen de que su liberalismo era, o sea, prácticamente liberal en aquella época era ser militante afiliado a la masonería, ¿no? Entonces dicen que por ese motivo pudo haber sido de que la Serna y sus liberales hayan pactado la derrota del Imperio Español, ¿no? O sea, llegaron a un trance con sus hermanos masones. No sé qué tan cierto sea eso, ¿no? Bueno, eso no es cierto. No. No, la Serna tenía como servidor público, como servidor del rey, tenía que cumplir y acatar lo que venía de España. Entonces, él fue liberal hasta que entre 1820 y 1824, cuando llegó la noticia del fin del trienio liberal, la invasión francesa y la vuelta al absolutismo, y no tuvo ningún problema en volver a restablecer el sistema absolutista en los 6 o 4 meses que le quedaba hasta la batalla de Ayacucho. Entonces, el liberalismo de estos personajes también hay que verlo en el contexto de que ellos tienen que acatar lo que dispone la monarquía española bajo el régimen en que se encuentra. Y la acusación de liberal, fundamentalmente como el intento de formar un imperio peruano, viene más bien de la zona de Charcas, por parte del brigadier Pedro Antonio de Olañeta, que dice que la Serna intenta por todos los medios
de valerse del liberalismo para él establecerse como un nuevo emperador peruano, un poco más o menos manejando la misma estrategia que se había producido en Nueva España con respecto a Iturbide. Entonces, resulta que finalmente Olañeta es el paladín del absolutismo, sin que todavía se haya restablecido en España este tipo de régimen. Y lo que hace fundamentalmente Olañeta es estar instrumentalizando por parte de los oidores, de la audiencia de Charcas, ese sentir de ya basta de estar dominado por los realistas, ¿no? Sobre todo de los realistas peruanos. Ya desde 1810 estamos bajo un tipo de régimen continuo no solamente de exacciones económicas, sino de guerra, y por tanto los doctores de Chuquisaca manipularon a Olañeta para decir que el liberalismo de la Serna era fundamentalmente nocivo para no solamente ellos, sino también para la propia monarquía, ¿no? Bueno, en fin, este es un poco realmente el meollo del asunto del liberalismo de la Serna. Solo una cosita, si te quieres convencer de los hechos militares, anda a Ayacucho, mira la Pampa la Quinoa y vas a comprender cómo es que se puede perder una batalla. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Gracias. ¿La Serna derroca a Pezuela? O sea, ¿fue el primer virrey golpista? ¿O el único virrey golpista? De ahí empezó esa bronca que termina en España de pezuelistas que lo persiguen a la Serna, todo. Ya existía una rencilla entre Pezuela y la Serna cuando la Serna es nombrado jefe del ejército realista en el Alto Perú en 1817, más o menos, ¿no? Cuando Pezuela tiene que nombrarlo, porque es el militar con más jerarquía en ese momento. Y entonces la polémica viene en unos términos estrictamente militares, para mí, más que ideológicos. Es decir, Pezuela opta por un tipo de estrategia para contener a la expedición libertadora, que es asumir una especie de estrategia defensiva, no atacar, sino más bien defenderse por todos los medios, ¿no? Y es una estrategia que le va a tener éxito durante 1819, cuando viene la incursión de la expedición naval de Cochrane, ¿no? a las costas peruanas, ¿no? Entonces ese éxito naval le lleva también a pensar que la estrategia militar también de defenderse antes de atacar, pues eso es también lo que provoca su mayor enfrentamiento con la Serna y sus generales. Por eso el golpe de Asnapuquio tiene mucho que ver más bien con un golpe que es fundamentalmente de tipo, por supuesto, de destitución, pero al mismo tiempo también del uso de una nueva estrategia militar, ¿no? Distinta a la de Pezuela.